Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por estar acá presente en este día que, estamos haciendo la segunda presentación de reunión de difusión de la enfermedad celíaca acá en Capitán Sarmiento y, se ha invitado también a las localidades vecinas, así que, esperemos que gente comprometida, está comprometida a estar viniendo dos nutricionistas y una licenciada en psicología y celíaca, así que esperemos que puedan mucha gente acá de Sarmiento disfrutar y aprender un poquito más de qué es la enfermedad celíaca. Mariela, hay mucha gente que lamentablemente padece la enfermedad y no lo sabe. Es una enfermedad que no tiene mucha difusión, tiene que ver con los tratamientos, el cuidado, sobre todo no hay tratamiento sino cuidado, qué ingerir y qué no. Exacto. Mira, con el tema de la difusión, es una enfermedad que no se conoce mucho porque no es, ¿cómo te puedo decir? Hace muy poco tiempo que está instalada en los oídos de la gente, más que nada. Es una enfermedad que hace de toda la vida, desde que existe la humanidad, que existe la enfermedad, y recién en los años 60, ahora después vamos a explicar también, se empieza a hablar de que existe la enfermedad, se le da este nombre de enfermedad celíaca a estos chicos, sobre todo en esa época eran chicos desnutridos, con mala absorción, con distensión abdominal, irritables. Y el diagnóstico en ese momento era exclusivamente de chicos. Después, alrededor de los 80, recién aparece un pediatra holandés donde a través de su tesis doctoral llama a esta enfermedad celíaca y se entera también de que es hereditaria, genéticamente hereditaria. Empiezan a diagnosticar, ahí sí, a partir del 80, a el chiquito celíaco o al paciente y al grupo familiar. Acá en Argentina, lamentablemente, te podría decir que hace unos 10 años, 15 años que se está haciendo recién aquí en Argentina. En el año 2000 le hacen el diagnóstico a mi hija y en el Hospital Garrahan, a raíz de eso, deciden estudiar al grupo familiar, donde también le dan positivo a mi hijo Ian, que en ese momento tenía 8 años, y mi marido con 30 años. Ahí en el 2000 empieza la dieta y te puedo decir que me costó mucho conseguir alimentos. En la crisis del 2001 me acuerdo que fue, ¿cómo te puedo decir? Recorrer, y los productos cambiaban de marca porque el celíaco lamentablemente se maneja a través de un listado que están mensualmente dos asociaciones, que es CELA y ACA, que es de La Plata, están ofreciendo el celíaco. Entonces el celíaco está limitado a ese listado. En el 2001, yo te digo, había una marca, por ejemplo, de fiambre Paladini, y llamaban por teléfono, hacíamos cadena, que no consuman más ese producto porque la empresa había informado a la asociación que había cambiado de materia prima. Y así te puedo dar infinidades de productos. Entonces, uno como madre optó por, ¿qué es lo libre de gluten? Carnes, todas las tres clases de carnes se conocen, verduras y frutas. Y con eso, acompañado con arroz y demás, y polenta, se fue haciendo la nutrición de los chicos y de mi marido. Y gracias a Dios, después, el país volvió a normalizarse aparentemente. Y hoy por hoy hay muchos productos, hoy por hoy hay mucha difusión, y te podría decir que a partir del año 2006-2007, un grupo de padres, donde fui integrante, que fue el grupo de padres proclamadores de la ley celíaca, nos juntamos en el Congreso a festejar el Día del Celíaco, a través de una cadena de mail que habíamos armado. Es decir, todo muy familiar, todo algo muy, muy simple. Y a raíz de eso se creó un foro
que es el foro a través de Yahoo, y fue creciendo, creciendo. Hicimos otro encuentro en julio, y en mayo, cuando habíamos ido al primer encuentro, me acuerdo que éramos 45 familias. Y en julio, cuando nos volvimos a juntar, nosotros éramos 120 familias, pero el foro tenía 1.200 integrantes. Es decir, que el foro ayudó a que gente se informara de todo el país y de afuera, de que, bueno, este foro era un foro que la gente preguntaba, estaba recién identificada, existe hoy en día este foro en Yahoo, y la gente te pregunta, es decir, desde soy diagnosticada, vine a mi casa y me encontré buscando en internet o con una amiga, con este foro, y bueno, se empieza a hacer difusión sobre un trabajo, Mariela, de hormiga. Es trabajo de hormiga, te puedo asegurar. Y bueno, el año pasado mi marido vuelve acá a Capitán Sarmiento y dije, bueno, si yo este trabajo lo estoy haciendo desde hace años en Buenos Aires, ¿por qué no en Sarmiento? Donde hay casos, varios casos, pero lo que me llama la atención es que puede haber muchos casos que no se sepan. Donde hoy en día hacer un diagnóstico de sangre como primer paso, ojo que el diagnóstico de sangre es un primer paso para ver si esta persona tiene condición celíaca. El diagnóstico se hace solo y exclusivamente a través de una biopsia intestinal, a través del duodeno, se toma una muestra, esa muestra se manda a analizar. Te puedo asegurar que tanto el análisis de sangre como la persona que toma la muestra de la biopsia y la persona que analiza esa muestra son toda una cadena de gente, tiene que ser gente muy responsable, alguien muy seguro, es decir, no cualquiera transparencia en el análisis. Transparencia y no cualquiera está acostumbrado hecho a manejar conciencia. El tema también de los anticuerpos, que son muy específicos. Nosotros en estos años, a través del foro, armé todo un listado de médicos, gastroenterólogos, de lugares, tanto privado como estatal, donde ir a hacerse estos estudios. Por eso, desde que vine a Sarmiento, mucha gente me fue a consultar por su chiquito, por su marido o por ellos mismos con síntomas. Y bueno, traté de dar desde mi lugar mi aporte y bueno, en el hospital Garrahan, en el hospital de niños de Buenos Aires, de Gutiérrez, o mismo en el hospital Lovica, donde está el doctor Cueto de La Plata, donde está el doctor Cueto Rúa, que fue uno de los pioneros, por asegurar, acá en Argentina, al igual que el doctor Néstor Litwin, que es microbiólogo y bioquímico, que son mis personas de confianza, donde ya he hablado también con el doctor Cueto Rúa para ver de traerlos a Capitán Sarmiento, ¿por qué no? Hacer una charla y donde, bueno, él contó su experiencia de los años, él siempre cuenta de los años 70, junto con el doctor Lidwin, hacían sus pruebas de laboratorio, entre comillas, en un sótano del laboratorio en el hospital Posada, el viejo hospital Posada. Así que, bueno. Mariela, recién en el tema de los síntomas. Aquella gente que desconoce que tiene la enfermedad celíaca, pero ¿qué siente? Su fisonomía, el cuerpo, ¿qué le marca? El tema de los síntomas, te puedo decir que es muy particular de cada persona. Antes se pensaba que porque era flaco, porque venía de diarrea, era celíaco. Yo te puedo asegurar en estos años que he visto a un basquetbolista de 2 metros, un físico bárbaro, y al lado estaba mi marido, que una persona normal, de estatura y demás, y el médico le dijo en el hospital Udaondo, Iván, esta persona está peor que vos. ¿Y cómo logró esa altura? Y bueno, es decir, en los chiquitos los síntomas más característicos son distensión abdominal, irritabilidad. Te puedo asegurar que un chiquito
celíaco, uno conociendo y habiendo pasado, sobre todo por la experiencia, lo notas enseguida de que algo le pasa a ese chico. Y a su vez, bueno, tiene una distensión abdominal, ojeroso, cansado. Después, cuando son un poquito más grandes, y también puede ser tener diarreas o ser constipado, ¿sí? Tener estreñimiento. Después, cuando son más grandes, esos chicos no alcanzan una altura, generalmente. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él era asintomático, no tenía síntomas y era el más peticito de grado. Te puedo asegurar que venía de 1,80 m, con 19 años. Y bueno, por ejemplo, en el caso de él era asintomático. Siempre era flaco, no comía demasiado, pero bueno, los médicos me decían, bueno, es su forma de ser, es flaco. Sí, pero doctor, tiene afta, cuando tiene afta no come. Y bueno, hay tal medicación para las aftas y bueno, es un tiempo, son unos días y se le pasa. Y yo siempre preocupada por esto, porque lo veía muy delgado y te puedo asegurar que también me recordé muchos médicos en Buenos Aires, el Hospital Fernández y demás, bueno, después en la adolescencia las características son, por ejemplo, las nenas con una menarca tardía, es decir, después con los varones que pueden llegar a tener problemas de infertilidad o de impotencia. Las mujeres después en la edad adulta también abortos espontáneos, aparte de anemias crónicas, tanto en femenino como en masculino. Y después, bueno, a medida que va avanzando, si la enfermedad fue silente y se detecta en una edad adulta, es posible que esta persona tenga más de una enfermedad, ¿sí? En forma asociada, como puede ser osteoporosis, puede ser artritis, puede tener colon irritable, puede tener anemia crónica. Te puedo asegurar, he llegado a conocer personas que tenían problemas de epilepsia de toda la vida y después se descubre que es celíaca y con la dieta volvieron a recuperar, nunca más tuvieron cuadros de epilepsia porque, bueno, o retrasos mentales, es decir, uno nace y lo primero que hace, come, se alimenta. Si esa alimentación, luego de la lactancia, se incluye el gluten y ese gluten a esta persona le hace mal, ya todo su organismo está haciendo un rechazo. Entonces no va a tener una buena nutrición, no va a tener buena calcificación en sus huesos. Hay chiquitos que al año o año y medio ya tienen fracturas. Y los médicos dicen, bueno, se cayó y se quebró. No, mamá. ¿Hay un porqué? Hay un porqué. Es decir, por eso también hoy hacemos hincapié en los docentes, en los maestros de jardín de enseñamiento de la zona, que conozcan la enfermedad, que sepan detectar a un chiquito con síntomas anormales, que no sean similares al resto, que el chico puede comportarse cansado, irritable, bajo rendimiento escolar, sobre todo eso, bajo rendimiento escolar. El chico celíaco no diagnosticado, con síntomas sobre todo, está agotado.